Entre sombras presenta Una impresión de la regencia. Cuento de Arthur Conan Doyle. Fue en aquellos días tormentosos de principios de siglo, cuando Inglaterra, en una época de héroes y bufones, se había volcado en sus intervalos de boxeo profesional y carreras de caballos, bailes de Almack y escándalos de Carlton House, para apoderarse del cetro de los mares y expulsar de la península a los veteranos de Napoleón. Los bromistas de St. James Street y los jugadores de Wattiers eran de la misma sangre y clase que los exquisitos de Wellington o los Foleys y los Bailes, cuya frivolidad despertaba la ira de Nelson hasta que su galantería le arrancaba admiración. Una singular afeminidad y una desesperada temeridad se alternaban en el mismo individuo, y el lánguido holgazán de la noche se transformaba fácilmente en el feroz duelista de la mañana. En medio de esta extraña sociedad de brutalidad y sentimentalismo, se movía la corpulenta figura de Jorge, el príncipe y regente, monstruosa por su insignificancia e interesante por la inhumana ausencia de cualquier punto de interés. Débil y despreciable, mentiroso y cobarde, todavía de un modo inexplicable, atrae la atención de la posteridad como lo hizo con sus propios contemporáneos, y desvía la mirada de hombres mejores. Jorge el Rey se encontraba en su segundo y más fatal período de locura, mientras que Jorge el Príncipe esperaba su herencia y sustituía a su padre. 2 veces al año, el regente debía ir a Windsor, donde se encontraba el lunático, para cerciorarse de su estado. Era una formalidad, pero en la extraña y torpe Constitución británica, las formalidades son las que rigen por excelencia, con reyes, lores y comunes, sucumbiendo a su tiranía. Y así, en contra de su voluntad, el débil e insensato hombre abandonó su palacio de Brighton y se dirigió al norte para cumplir con su odioso deber en el castillo. Pero no iba solo. No le gustaba la soledad en ningún momento, y menos cuando otros podían hacer o aligerar su trabajo. Sir Charles Tregellis compartía su carruaje. Tregellis, el árbitro de modas, el afable duelista, el lánguido libertino, el jugador cansado, el holgazán magistral cuyos párpados caídos y mirada altanera podían dominar al más aguerrido macho de Wattiers o de Brooks. Lord Yarmouth, el cazador de pelo azabache y patillas rojas, iba con ellos, y durante todo el día recorrieron la sabana de Sussex y las tierras altas de Surrey, hasta que al anochecer, con las cartas hasta los tobillos, vieron el Támesis serpentear entre verdes prados y la imponente mole oscura de las torres de Windsor, negra contra el oro y el carmín de un atardecer de septiembre. Otro carruaje, y otro más, circulaban por la carretera de Londres, pues se había corrido la voz de que el regente necesitaba compañía y sus amigos acudían a su llamado. ¿Por qué debía el príncipe ver a su padre? Bastaba con haber hecho su visita formal y haber recibido los informes del doctor John Willis y su hijo. Para el regente, un deber desagradable significaba un deber que eludir. Había visto a su padre una vez y nunca lo había olvidado. Aún le asaltaba ese recuerdo, cuando yacía inquieto por las noches, y ni todos sus vasitos de marrasquino podían borrarlo de su mente. El estado real siempre había parecido tan protegido de todo tipo de disgustos. El mundo entero conspiraba para mantener alejados los problemas, pero la naturaleza no se unía a la conspiración. La naturaleza era áspera, brutal, irrazonable. Este príncipe nunca había escuchado una palabra dura o reprobatoria en toda su vida, salvo de este severo anciano, su padre, y de la terrible e indecible alemana con la que se había casado. 1 o 2 veces, cuando se le pidió a los comunes que pagaran sus deudas, hubo discursos desagradables, pero entonces no los oyó y solo llegaron a sus oídos de la forma más suave y menos irritante. Aduladores y cortesanos filtraban todo del mundo exterior. Y ahora, en esta vida protegida
debilitada y ablandada por la indulgencia, llegaban las brutales realidades de la enfermedad. El propio rey, el único hombre cuya posición era más augusta que la suya, fue arrastrado a una vil imbecilidad infantil. El corazón cobarde de Jorge se encogió al ver al viejo necio y locuaz, siempre profiriendo un parloteo incesante de palabras sin sentido. Esto le hizo comprender que existía una ley superior, contra la cual todas sus prerrogativas eran vanas. Rehuía ahora tal experiencia, y sus aposentos, junto con los de sus amigos, se ubicaron en el ala del castillo más alejada de los aposentos del rey. 12 de ellos cenaron esa noche, y se quedaron hasta tarde bebiendo vino. El príncipe bebió profusamente para aliviar el peso que lo agobiaba. Esta casa de sufrimiento real lo ensombrecía, y los demás bebieron tanto o más que él, por compasión hacia su camarada real, porque era su mejor opción y la costumbre de la época. Sheridan, el de rostro enardecido y lengua vivaz. Hertford, el esposo de la favorita reinante. Yarmouth, su hijo. Theodore Hook, el bufón. Tregellis, cuya pálida mejilla se sonrojó con gracia tras una cuarta botella. Mumford, el de mirada lasciva y corbata perfecta. Mackinnon, de la Guardia Real. Banbury, quien disparó a Sir Charles Williams detrás de Chalk Farm. Estos eran los hombres que, de entre toda la virtud y sabiduría de Inglaterra, se habían reunido en su 50º año como íntimos del príncipe inglés. Se recostó en su silla, mientras las licoreras circulaban, con la mirada vidriosa y el rostro enrojecido. Llevaba el chaleco parcialmente desabrochado, y la camisa con volantes se asomaba por las aberturas. La pereza y el alcohol lo habían engordado mucho, pero se comportaba en sus deberes oficiales con una solemnidad digna. Ahora, en su hora de descanso, la dignidad había desaparecido y se repanchingaba, un hombre tosco e hinchado, a la cabecera de la mesa. En la cena había sido divertido. Tenía 2 dones genuinos, uno para contar historias y otro para cantar canciones, y, de haber sido un plebeyo, aún habría sido un buen compañero. Pero su mente se había ablandado y estaba en desventaja frente a los hombres experimentados que lo rodeaban. Un poco de vino lo excitaría, un poco más, lo volvería sentimental, y entonces estaría a un paso de la irresponsabilidad. Ya había perdido todo sentido de la decencia y la moderación. Se enfureció entre sus gafas contra sus hermanos, contra su esposa, contra la princesa Carlota, su hija, contra los Whigs, los malditos Whigs, que no se sometían, contra la Cámara de los Comunes que no le votaban el dinero que sus idiotas clamaban, contra todo y todos, en la medida en que se habían interpuesto en el camino de sus caprichos siempre cambiantes. Los más bajos del grupo lo incitaban a seguir adelante con su pronta compasión. Otros bajaban la vista a sus gafas o alzaban las cejas con gesto crítico. Se miraban entre sí. Y entonces, en otra etapa de su exaltación, mintió con mentiras vanagloriosas palpablemente absurdas, provenientes de la misma mancha familiar que había hundido a su padre. Siempre detrás del sibarita consentido e insensato se cernía la sombra de la locura. Sí, lo ha hecho bastante bien, dijo, pues la conversación giraba en torno a las recientes victorias de Wellington en la península. Lo ha hecho bastante bien, pero tiene suerte con quienes le sirven. Ahora, en Salamanca, todos se miraron furtivamente unos a otros, pues conocían bien el engaño. En Salamanca, continuó pomposamente, ¿dónde habría estado si los pesados no hubieran cargado? ¿Y por qué cargaron? Porque Su Alteza dio la orden, dijo un adulador. Ajá, ¿entonces el asunto se ha hecho público? Dijo exultante. York intentó silenciarlo, y Wellington también, ambos celosos de mí, pero la verdad saldrá a la luz. Le Marchant, dije, si los pesados no cargan, el juego se acabó. No podemos atacar a una infantería que no se desanima, dijo. Entonces, por Dios, señor, puedo y lo haré,
dije. Le clavé las espuelas a mi caballo, un corpulento y negro con medias blancas, y nos lanzamos directamente hacia ellos. Puedes dar fe de la historia, Tregellis. Puedo dar fe de la historia, dijo Sir Charles, con énfasis en la última palabra, lo que provocó una risita. Sir Charles se expresa con cautela, dijo Mountford, deseoso de presentarse como defensor del príncipe. Sin duda, él también lo confirmará. No tuve el honor de estar presente, dijo Sir Charles con cansancio. Es extraño, Lord Mountford, que pida una prueba de algo que el príncipe ha citado como cierto. El punto de Mountford se había vuelto contra él mismo con tanta habilidad que el aturdido príncipe no lo había percibido. Miró con el ceño fruncido a su campeón y negó con la cabeza. ¿Tiene alguna duda de la veracidad de lo que he dicho, Lord Mountford? Señor? ¿Qué? En lo más mínimo, señor. Entonces debo pedirle, señor, que sea más cauto al hablar. Hizo un puchero como un niño enojado, y Mountford se sonrojó, desde su cabello rizado hasta su corbata sin manchas y con muchos lazos. ¿Regresará temprano a la ciudad, Sir Charles?, preguntó rápidamente, cuando se reanudó el murmullo de la conversación. Estaré aquí a las 7, dijo Sir Charles sonriendo suavemente. Pasearé por los prados de Eton, dijo Mountford haciendo una reverencia. Fue su último paseo sin bastón, pero a la compañía no le importó una pelea tan discreta. El príncipe estaba contando una historia. No entendió el punto, pero se rieron a carcajadas con una alegría escandalosa. Hugh la remató con otra que, aunque muy ingeniosa, recibió un lánguido murmullo de aprobación. La conversación giró en torno a las carreras de caballos, por qué a Sam Chifney se le había advertido que no entrara en el hipódromo, y por qué el regente había abandonado Newmarket. Lágrimas de alcohol asomaban a sus ojos apagados, mientras contaba el escandaloso trato que le habían dado. Y luego pasó al boxeo profesional. Yarmouth era un cliente habitual del ruedo, y hablaba de Gregson, el gigante de North Country, a quien había visto en el puesto de Ward en St. Martin's Lane. Su padre apostó 100 guineas contra él en la próxima pelea, y la apuesta familiar se cerró entre gritos y risas. Entonces, la conversación volvió al infalible tema de las mujeres, y se vio como una época vulgar y materialista podía degradar la mente de los hombres y manchar los temas más delicados. Una sombra de disgusto cruzó el pálido rostro de Tregellis mientras escuchaba las reminiscencias entrecortadas del sensiblero regente. «A propósito, señor», dijo, cambiando hábilmente de tema, «¿ha oído Su Alteza hablar de la popularidad que ha alcanzado el capitán Mackinnon? Ninguna función está de moda sin su hazaña. Incluso Lady Leven jura que el próximo baile en Agnax no estará completo, a menos que recorra la sala sobre las sillas de paseo y los instrumentos de los músicos». El apetito hastiado del regente necesitaba eternas novedades que lo estimularan. Hugh había emergido de las profundidades gracias a su originalidad, una originalidad que ya estaba perdiendo su frescura. Todo aquel con talento o peculiaridad, por grotesca que fuera, fue llevado a Brighton. Mackinnon nunca antes había estado en presencia de Tregellis, y su rostro joven y fresco se sonrojó al oír las palabras de Tregellis. El regente lo miró con ojos vidriosos. «A ver, he oído hablar de usted, señor, pero que me aspen si recuerdo lo que sabe hacer. ¿No mató a un gato con los dientes en el cockpit? No, eso fue en Inglestone. ¿O es usted el que imita la bocina de un carruaje? No, por Dios, ya lo tengo. Usted es el de los muebles. Sí, señor. Recorre cualquier habitación de Londres con los muebles. Nunca han sido superados. ¡Ja, ja! Bueno, aquí está bastante cerca, y cualquier niño podría hacerlo». «Sí, señor», dijo Mackinnon. «Aquí sería fácil. Intentaron golpearlo en casa de Lady Cunningham», exclamó Bunbury. «Solo tenían 4 sillas y un sofá, pero trepó por la ventana y se coló por la barra del cuadro. ¿Qué va a ser duro,
te lo aseguro. El regente echó una mirada a los muebles y, tambaleándose, se puso de pie y se quitó el abrigo de seda color ciruela. «¡Quítense los abrigos, caballeros!», dijo, y en un instante, jóvenes y viejos, todos estaban en mangas de camisa de batista blanca. «Lo haremos todos», dijo, «cada uno de nosotros. Por Dios, capitán Mackinnon, jugaremos con usted a su manera. Por mi vida, un poco de ejercicio no nos hará daño a ninguno. Ahora, señor, denos una ventaja. Usted es Banbury, usted es Yarmouth, usted es Hertford, luego yo. Y así, sentados. Y el que sea golpeado se beberá una copa de clarete con marrasquino como castigo». Era un espectáculo absurdo, y sin embargo característico de una época en la que, en las altas esferas, cualquier forma de excentricidad absurda era un pase más seguro a la popularidad y el éxito que la sabiduría o la brillantez. Si hombres sabios y brillantes, un Fox o un Sheridan, triunfaban en tales círculos, era por sus vicios más que por sus virtudes. Un Wordsworth o un Coleridge habrían sido impotentes ante un rival que cantaba como un gallo o tenía una inventiva desbordante para las bromas pesadas. Así fue como Mackinnon, con su absurda habilidad, conquistó la sociedad londinense y se coló, por encima de sus superiores, en el selecto círculo que compartía las diversiones y los vicios del repulsivo George. Mackinnon, un poco alterado por este extraño juego de seguir al líder del que era responsable, se había levantado de su silla. Era un muchacho alto, delgado y ágil, con una figura vigorosa y activa, que confirmaba su reputación de gimnasta. Pero allí no había nada que pusiera a prueba sus habilidades. Como había comentado el príncipe, cualquiera, con un poco de destreza, podrían haber recorrido la habitación sin tocar el suelo, pues los muebles eran macizos y abundantes. De una silla se subió al largo aparador de roble marrón, repleto de fruta y platos. Caminando junto a él, se encontró a pocos metros de un sillón, al que se subió de un salto. Los demás lo siguieron con gritos y vítores, algunos tan activos y ligeros como él, otros corpulentos por la buena vida e inestables por el vino, pero todos participando con entusiasmo en la broma real. El cortés Banbury saltó con lánguida gracia del aparador al sillón y, al posarse sobre el brazo, rodó con él por el suelo. George, balanceándose entre los platos y las vinotecas del aparador, rió hasta que tuvo que agarrarse a un cuadro para no caerse. Cuando él, a su vez, saltó sobre la silla, sus dos pies atravesaron el fondo, entre gritos de alegría de sus compañeros. «¡Atención! ¡Atención!», gritó Hook, y Mountford lanzó un grito de alegría como un cazador. Sobre la silla rota saltaron uno tras otro, hasta que se convirtió en un montón de astillas y tapicería. Desde allí, con el ladrido y el clamor de una cacería, treparon por un armario y así por una cadena de sillas que terminaba en la amplia repisa de mármol. Este era, en efecto, un pasaje peligroso, nada más que un alto espejo de cuerpo entero a un lado y una caída de 1,5 metros sobre un guardabarros ornamental al otro. Mackinnon tropezó, y luego Banbury, Yarmouth, Hertford y el príncipe, este último manoseando nerviosamente el cristal con sus manos regordetas y húmedas, dejando marcas borrosas sobre él. Había arrastrado su torpe corpulencia casi hasta un lugar seguro, cuando de repente los gritos y los vítores cesaron y un extraño silencio se apoderó de los alborotadores. Otro sonido, cada vez más fuerte, acalló su estúpida protesta. Era un llamado largo, monótono y atronador. Un rugido extrañamente animal. Una nota grave que se repetía una y otra vez, pero que subía de volumen hasta convertirse en un grito de náuseas. Durante unos minutos, Tregellis y otros habían sido conscientes del siniestro clamor, pero ahora se hacía más fuerte a cada instante, como si una novilla errante mugiera por el pasillo y se acercara rápidamente a la puerta del comedor. Era tan abrumadoramente fuerte que resonó por encima de todo el alboroto,
y los redujo a un silencio sobresaltado, porque era un ruido extraordinario, animal en sonido, pero humano en origen, un ulular sombrío y sin sentido que les heló el corazón. Se miraron entre sí, la grotesca fila de hombres sin abrigo, en equilibrio sobre las mesas y las sillas. ¿Quién podría ser el que aullaba así por el pasillo real? La pregunta pasó fugazmente de un ojo a otro, y fueron los labios exangües de George los que encontraron la respuesta. Se había sentado en una silla y permanecía allí de pie, asustado, con la mirada fija en la puerta. Afuera se escuchó un último grito tremendo, cuando la puerta se abrió de golpe, y el rey loco apareció en la abertura, maullando y parloteando. Llevaba una bata gris, con zapatillas rojas que sobresalían por debajo. Su cabello blanco estaba alborotado, una barba blanca le caía sobre el pecho, y sus enormes ojos saltones giraban a su alrededor con la ansiedad de un ciego. Por un momento permaneció así, con la mano en la puerta, una figura lastimera y venerable. Luego, la barba blanca cayó, la boca se abrió de par en par, y de nuevo ese grito discordante, horrible y prolongado, resonó por la habitación. En ese mismo instante, los asustados juerguistas vieron figuras moviéndose en el pasillo por encima de su hombro, los rostros sobresaltados de los médicos que se apresuraban, y oyeron el golpeteo y el crujido de sus pies. Manos ansiosas se aferraron al viejo rey, lo tiraron hacia atrás, y la puerta se cerró de golpe tras su figura forcejeando y gritando. Se oyó un golpe sordo en el comedor. Tregellis corrió a por la botella de brandy. «Aflojadle la camisa», dijo. «Sostenedle la cabeza». Y un pequeño grupo de hombres enrojecidos y medio borrachos sostenía la figura grosera e inerte del heredero forzoso. Fin de la obra. Gracias por acompañarme hasta el final de esta lectura. Si este relato te ha gustado, te invito a suscribirte al canal y a compartir el video para que más personas puedan seguir descubriendo estas joyas de la literatura clásica. Hasta el próximo video.